Muy buenas noches, compañeros expositores y a los compañeros que nos estarán visualizando, a la maestra y todo lo interesado en ver este video sobre la ponencia del grupo número 3 de la maestría en tecnología de la información y la comunicación para docentes, asignatura eh, tecnología de la información y la comunicación aplicada a los procesos educativos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Nuestro tema de exposición es las web, de la web 1.0 a la web 4.0. En esta ocasión estaremos haciendo un pequeño recorrido por esa evolución de la web e iniciaremos desde la web 1.0 a la 4.0 de manera cronológica. En esta ponencia me acompaña mi compañero Carlos, mis compañeras Joana y Fanny y un servidor Jeffrey Pérez. Bien, nuestro primer expositor será nuestro compañero Carlos, que nos estará hablando sobre la web y la web 1.0. Paso contigo, Carlos, el escenario es tuyo. Muchas gracias, compañero Jeffrey. Saludos, demás compañeras. La web, o mejor conocida como www, World Wide Web, en informática contamos con ella refiriéndonos a esta red mundial en la que se interactúa mediante diferentes protocolos, hipertexto o los reconocidos HTTP, como muchos lo identifican, que son básicamente esos enlaces que nos llevan a la página web. Ahí nos referimos con página web o la www. En diferentes etapas que tuvo este desarrollo de las webs, podemos nosotros encontrar la 1.0, 2.0, 3.0 y hasta 4.0. Vamos a ver en esta ocasión la 1.0. Esta red tuvo su origen, su inicio en el año 1989 y 1991. En esta etapa se desarrolló por el informático Tim Berners-Lee. Él básicamente fue quien dio este gran salto en la informática al crear el primer servidor web en el que se podía navegar. También fundó un sistema informático conocido como W3C. Más adelante se fue adquiriendo, se fue divulgando este tipo de medios para los internautas poder comunicarse y tuvo sus diferentes desarrollos. Una de las características principales de la web 1.0 es que era básicamente un estado antes de lo que ya tuvo su gran explosión con las web 2.0 y lo conocemos como ese momento estático antes de la fiebre de las .com, donde explotó básicamente los diferentes mecanismos y tuvo un gran auge las webs. Entonces, ¿cómo funcionaba la web 1.0? Básicamente, nosotros teníamos una persona que era quien controlaba básicamente toda la información que los demás internautas podían recibir. Estos elementos característicos de la web 2.0, básicamente tenemos a un webmaster, que es esa persona que va controlando todo ese contenido, y a través de una web estática, mediante los diferentes servidores, que en este caso eran pantallas, los usuarios pues podían visualizar ese contenido sin tener ningún tipo de dominio en lo que podían modificar o podían agregar o podían cambiar. Básicamente no podían aportar y era percibir lo que el webmaster les podía entregar técnicamente. Entonces, ese era el papel de los usuarios, recibir la información que una persona detrás de todo este contenido pues le podía divulgar. Más adelante, estas características se fueron básicamente desarrollando y ya ahí podían contener diferentes elementos como los formatos HTML, que eran diferentes páginas que se cargaban súper rápido, y algunos hipervínculos, botones GIF, que le servían a la persona para interactuar. Era algo demasiado novedoso en esta época, ya que no había desarrollo informático tan trascendental como nosotros lo podemos ver
y como actualmente lo tenemos. Entonces, la resolución era muy baja, contábamos básicamente con 88 por 31 píxeles, lo cual en ese tiempo pues era una gran novedad, pero realmente como lo podríamos comparar con la actualidad, pues no era gran avance. Más adelante se fue modernizando y vamos a ver ahora algunas de las ventajas y desventajas que tuvo la web 1.0. Dentro de las ventajas encontramos la velocidad de comunicación. Todo era súper rápido, ya que el tiempo que demoraba cargar la información para visualizarse en un formato HTML, pues era súper rápido. Además, se podían difundir tanto contenidos de texto, de video, lo cual facilitaba a las personas el poder interactuar de una forma más atractiva con la información. Además, este webmaster podía tomar los contenidos que otros usuarios le podían facilitar para hacérselo llegar de forma masiva ya a los consumidores, pero también este podría crear. Es decir, que siendo webmaster, tiene acceso a compartirle las informaciones que otros le podían aportar, pero también lo podía crear. Característica que no tenían los usuarios, que más adelante lo podemos ver como una desventaja. Además, la masificación del contenido era muy clave en este punto, puesto que una sola información, pues tenía acceso a muchísimas personas a verla, ya que todos estaban básicamente interconectados con este webmaster. Esto también favoreció el espíritu colaborativo, ya que no solamente se encontraba el webmaster detrás de todo, como tenía la ventaja de que se podía crear, las personas pues podían interactuar compartiendo contenido para que todos fueran accediendo a él. Y bueno, los formatos de entretenimiento, que fue algo que destacó también, ya que no simplemente se podía tener acceso a las diferentes letras y todo de forma textual, sino que ya ahí dimos un salto y podíamos ver las informaciones a través de imágenes y diferentes medios audiovisuales. Pero también mantuvo sus desventajas, que las vamos a ver ahora, ya que las personas con este avance, ya hablando nosotros en el 1989, no tenían básicamente mucho ánimo por seguir con la vida normal que llevaban o hacer otras actividades. Ya teniendo la información de forma más novedosa en esos años, pues fue fomentando lo que era el sedentarismo, ya que las personas lo consideraban como un entretenimiento y se quedaban fundamentados técnicamente en recibir esos contenidos. También, como en todos los tiempos, pues surgieron ese tipo de piratería digital en el cual los contenidos podrían ser copiados, se podían difundir nuevamente, se enviaban con falta de autoría, lo cual también se marcó como algo de desventaja. Igualmente, las noticias falsas, el spam, fueron diferentes elementos que desfavorecieron en este surgimiento de la web 1.0. Del mismo modo, tenemos nosotros la exposición del contenido inapropiado, ya que es algo que no, incluso en esos años, no se escapó, puesto que el webmaster tenía, como tenía tanto poder de ser quien transmitía las informaciones a toda la masa, pues igual si no tenía mucha ética, pues podía generar diferentes informaciones que no fueran del uso adecuado o preferido de sus internautas. Por último, podemos ver que había una limitante clara en la comunicación, puesto que los usuarios no interactuaban con los demás usuarios, simplemente tenían un semicontacto con la información, porque ni siquiera con el webmaster podían tener contacto. Entonces, esta parte de la comunicación entre los usuarios o entre los usuarios y el webmaster, pues era un punto muy débil. Entonces, aquí podemos nosotros apreciar tanto las características, las ventajas y las desventajas que tuvo la web 1.0. Gracias. Excelente ponencia, compañero Carlos. Bastante clara y bastante conciso todas las informaciones que nos ha brindado sobre la web 1.0. Ahora, para seguir con esa secuencia evolutiva cronológica de las web, ahora vamos a ver la web 2.0, que está a cargo de nuestra compañera Joana Martínez. Adelante, Joana. Buenas noches. Con respecto a la web 2.0, es preciso decir que cuando hablamos de la web 2.0,
o la web social nos referimos a un modelo de páginas web que facilitan la transmisión de información, la interoperabilidad y la colaboración entre sus usuarios mediante un diseño centrado en sus necesidades más que en las de las empresas. Es decir, la web 2.0, dicho en otras palabras, se trata de una tendencia en el Internet que aboga por una red más interactiva, menos unilateral, en la que los usuarios no ocupen un rol meramente pasivo. Algunos ejemplos de la web 2.0 son las redes sociales. Son las redes sociales que, como bien sabemos, son comunidades virtuales en las que las personas a distancia pueden comunicarse en tiempo real por escrito, o sea, los chats, pueden disponer de su información públicamente y conectarse con otras personas que compartan sus intereses, su historia, sus deseos, etcétera. También están las wikis, que son sitios de acceso libre a la información mediante la acumulación voluntaria de saberes a la manera de las antiguas enciclopedias, pero esta vez organizada de manera colaborativa. Cada usuario aporta su granito de arena. Otros ejemplos son los LMS, las CMS y las páginas de ventas por Internet u otros proyectos colaborativos en los que los usuarios deben generar contenido y no simplemente transmitirlo. Con respecto a las características de la web 2.0, podemos decir que esta nos facilita directamente las herramientas para compartir información sin necesidad de instalarlas. Las páginas web 2.0 están en continua evolución. Desde su operación se sigue avanzando para ir dando cada vez un paso más hacia adelante. Otra de las características es la navegación sencilla, las imágenes y contenido destacados, las opiniones de usuarios, o sea, de los clientes, y la información de contacto y botones en redes sociales. Con relación a las ventajas y las desventajas de la web 2.0, la principal ventaja es que podemos acceder a nuestros archivos y programas desde cualquier PC conectado a Internet. La mensajería instantánea, el software legal, ya que no hay que preocuparse por licencia alguna, disponible desde cualquier lugar, la multiplataforma, ya que funcionan independientemente del sistema operativo que se use e incluso se puede acceder desde cualquier dispositivo. Siempre está actualizado, ya que el servicio se encarga de las actualizaciones del software, menos requerimiento de hardware, solo se necesita poder utilizar un navegador, la colaboración, porque pueden trabajar varias personas a la vez y desde diferentes lugares del mundo. Y otra de las ventajas es el editor fotográfico. Con respecto a las desventajas de la web 2.0, podemos decir que la primera desventaja es el colaboracionismo, que puede llevar en algunos casos a la poca profesionalidad y bajos niveles de calidad de contenidos en muchos sitios. Otro aspecto posiblemente negativo es el anonimato, ya que puede ser explotado para desacreditar a personas, marcas, productos o empresas. La pérdida de control de las creaciones por parte del creador. Una vez que el contenido es lanzado a la web, es muy complicado manejar las informaciones paralelas que se originen. Puede sufrir cambios, evoluciones, interpretaciones, etcétera, que nada tiene que ver con el contenido inicial. Gracias a la web 2.0 se consigue mucha información del usuario registrado, como son Gmail, fotos, direcciones, gustos, y puede conllevar a riesgos de pérdida de privacidad, así como inseguridad en el tratamiento de los datos y seguridad de almacenamiento de los mismos.
Y otra de las desventajas que presenta la web 2.0 es que aunque uno de los principales inconvenientes es el continuo estado de creación y modificación, ya que hace que crezca el número de web en línea de una manera exponencial y por lo tanto la información, en resumidas cuentas, esto conlleva a una dificultad en la búsqueda de información por parte del usuario, que pese a la ayuda de los buscadores, sigue teniendo que invertir bastante tiempo en encontrar la información que desea. Muchísimas gracias por esa excelente presentación, compañera Joana. Aquí con la red 1.0, que era estática, solo de visualizar la información, pasamos a la web 2.0, que es interactiva, la web social, la web de la interactividad, de compartir información, de interactuar, no solo un webmaster, sino también los usuarios. Ahora vamos con la web 3.0, que será presentada por nuestra compañera Fanny Liriano, que es la web semántica. Ella nos estará hablando más sobre este interesante mundo de la web. Adelante, Fanny, el escenario es tuyo. Sí, muchas gracias. Muy buenas noches. La web 3.0 es el término que se utiliza para describir una red informática en la que todos los datos están conectados y en la que todas las máquinas procesan el contenido de igual forma que los humanos. Es también llamada web semántica. Esta web 3.0 tiene algunas características que voy a describir a continuación. Entre ellas están la búsqueda inteligente, la evolución de las redes sociales, más rapidez, conectividad a través de más dispositivos, contenido libre, espacios tridimensionales, web geoespacial, facilidad en la navegación, computación en la nube, vinculación de datos, entre otras. La web 3.0 tiene también ventajas y desventajas. Entre las ventajas que existen con relación a las generaciones anteriores están la fiabilidad, la democracia, la transparencia, la personalización, las ventas, la continuidad, más seguridad, más privacidad, la integridad de los datos y menos interrupciones. Pero también están las desventajas, y entre ellas están que los propietarios de sitio web ya existente van a tener que realizar actualizaciones y mejoras. También facilitar el acceso a datos personales y públicos es otra desventaja. Va a ser difícil de regular, por lo que habrá que aumentar el control. También es una desventaja la necesidad de procesadores mucho más rápidos que los que usaban en la web 1.0 y en la web 2.0, o incluso la incapacidad de usar esta tecnología en dispositivos antiguos. Si el usuario es alguien alejado del mundo de la tecnología, pues se va a ver con más dificultad para el conocimiento amplio de esta versión, esta nueva versión. También otra desventaja es la sobrecarga de información que pudiera llevar a búsquedas más ambiguas. Estas son parte de las desventajas de la web 3.0 o web semántica como es conocida. Bien, gracias. El micrófono, compañero. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias, compañera Fanny, por tan excelente ponencia y cómo
hemos ido repasando en el tiempo la evolución de la web, el medio por la cual aprovechamos al máximo el Internet. Ahora, yo, un servidor Jeffrey Pérez, les voy a hablar sobre la web 4.0. La web 4.0 es como denominamos al Internet de las máquinas, que entienden a los humanos y que aprenden cuando más se usan. Okay. Es cuando en esta etapa de la web, las máquinas o los bots almacenan la información que obtienen de nosotros, los humanos, como nuestros gustos, nuestros intereses, etcétera, para darnos un mejor servicio y una mejor interactividad en la web. Es la Internet de los pequeños bots, de los agentes inteligentes que chatean con humanos, de las casas inteligentes, es decir, el Internet de las cosas. No solo los ordenadores eh, pasan a tener Internet, sino también dispositivos que antes no se pensaba que pudieran utilizar Internet, como bombillas, ventiladores, radios, televisores con las Smart TV, utilizan el Internet para darnos una mejor experiencia de consumo. Algunas características de la web 4.0 está la comprensión del lenguaje natural, NLU, y tecnología Speech to Text. Esta técnica convierte en el lenguaje en textos, es decir, nuestros buscadores responden a nuestro lenguaje, así como diferentes dispositivos como Alexa, Siri, etcétera, entienden nuestra voz y lo que nosotros queremos que realicen y lo realizan al pie de la letra. Uso de la información y el contenido del usuario. Con la web 4.0, la inteligencia artificial de los navegadores y los dispositivos eh, captan lo que nosotros queremos y nos lo ofrecen. Por ejemplo, si nosotros queremos un producto, lo deseamos comprar o lo queremos comprar en un futuro, la web automáticamente nos muestra las mejores ofertas de esos productos que nosotros queremos adquirir. Así, si queremos escuchar una música, por ejemplo, en YouTube o en Spotify, si nosotros en nuestro ordenador hablamos sobre esto o buscamos mucho sobre esto, nos va a brindar un playlist personificado con nuestros gustos para nosotros poder disfrutarlos. Otra de las características del nuevo modelo de comunicación, máquina a máquina. Es decir, las máquinas se comunican entre sí y se entienden entre sí para dar una mejor experiencia. Y los nuevos modelos de interacción con el usuario juegan en este punto un papel importante. La preponderancia, el uso de los dispositivos móviles, que pasan a tener mayor protagonismo, inclusive me atrevo a decir más protagonismo que los mismos ordenadores de escritorio, y otras tecnologías como el reconocimiento facial, sistema biométrico, chips cutáneos, retina, vehículos autónomos. Vemos como en esta etapa de la web 4.0 vemos la conducción autónoma, por ejemplo, en los vehículos Tesla que se autoconducen, los sistemas de reconocimiento facial en los teléfonos, smartphones, etcétera. Las ventajas de la web 4.0. Explotación más eficiente de la web semántica, que tuvo su irrupción con la web 3.0. En esta web le sacamos mayor provecho. La accesibilidad se vuelve más simple, más rápida, más amigable. Mejora la experiencia del usuario a través de los agentes personalizados. Aquí nuestros ordenadores se acoplan a nosotros y nos brindan una experiencia mucho mejor, como hemos hablando. Explotación de las posibilidades de los agentes para tecnologías móviles. Entre las desventajas están los datos confidenciales. En el caso de las empresas u otras instituciones, es peligroso colgar datos confidenciales. Ya en esta web, en la web 4.0, nuestros datos en su mayoría son de dominio público y esto puede ser muy peligroso porque puede caer en malas manos, como en el caso de hackers de sistemas financieros o de redes sociales. Virus de ordenador, en esto los virus se vuelven más sofisticados
Normalmente son mucho más vulnerables nuestros ordenadores debido a la masificación de la información. La dependencia de los sistemas a la conexión a Internet. Aquí ya nuestros ordenadores prácticamente no sirven para nada, o sirven de poco si no están conectados a Internet. Llámese smartphone, computador portátil, tableta, computadora de escritorio, no dan la misma experiencia las Smart TVs si no están conectadas a Internet. Antes podíamos hacer un mundo de cosas en nuestros ordenadores sin tener la posibilidad de estar conectados, pero ahora con el internet o la web, mejor dicho, 4.0, se hace, eh, vamos a decir, fundamental que estemos conectados a internet. Aquí dejamos algunas fuentes que utilizamos para enriquecernos y sacar la información sobre nuestro tema de la web 4.0. De mi parte, quiero dar las gracias en nombre de este equipo a los televidentes que nos visualizan, a nuestra maestra, a nuestros compañeros, y esperamos que haya sido de su agrado y de su utilidad que este video y que sirva para la educación y el autoaprendizaje. Muchísimas gracias y buenas noches.